Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué ¿José? tal, Alexis? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, Alexis, ¿cómo andás? Mi nombre es José González, soy el presidente de la subcomisión de animales de compañía del Colegio de Veterinarios acá de la primera circunscripción. Sí, me dijo Coco. Sí, ¿cómo andás, Alexis? Bien, todo tranquilo. Esta es mi primera incursión en este sistema de Zoom. Yo me manejo más con el Met que con el Zoom. ¿Con el meeting? Claro, exactamente. Bien, bien. Bueno, sí, esto la verdad que es algo nuevo para todos y bueno, creo que ha llegado para quedarse, así que hay que ir acostumbrándonos. Y sí, no va a quedar otra. No va a quedar otra, por lo menos por un tiempo. Así es. Bueno, Alexis, vamos a hacer así, vamos a esperar unos 5 minutitos. Yo sé que hay algunos participantes todavía que se están conectando. Vamos a esperar unos 5 minutitos y bueno, doy la presentación y te presento y arrancás con la disertación. Dale, dale, ni un problema. Yo me estoy Bueno, acostumbrando, así que no hay problema. Cuando vos me digas, largamos. dale, en 5 minutos, son las 20:03, 20:08, arrancamos. Perfecto. Listo. Dale, Alexis, gracias. No, chau, chau. Bueno, buenas noches a todos. Estamos otra vez en este ciclo de reuniones por Zoom, de charlas, organizado por el Colegio de Médicos Veterinarios de la primera circunscripción y con invitación al colegio de la segunda circunscripción y a otros colegios también de otras provincias. Bueno, en este caso tenemos con nosotros al doctor Alexis Burna, que nos va a hablar sobre leishmaniasis. Bueno, el doctor Alexis Burna es un médico veterinario graduado de la Facultad Nacional del Nordeste. Tiene un doctorado en ciencias veterinarias también en la misma universidad. Y bueno, tiene una trayectoria amplia en docencia, es jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Patología General y Sistemática de la Facultad de Ciencias Veterinarias, profesor titular de la Cátedra de Patología General y Sistemática de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Chaco Austral, docente en la carrera de especialización en diagnóstico anátomo histopatológico veterinario, asesor técnico ad honorem del programa de leishmaniasis visceral canina de la subdirección de zoonosis de la provincia de Corrientes. Bueno, también ha hecho publicación de trabajos científicos, calidad de expositor o conferencista, becario del CONICET y dirección o codirección de becarios. Bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de tener al doctor Alexis Burna con nosotros para que nos hable sobre leishmaniasis. Es una enfermedad que acá en Santa Fe no, todavía no ha habido muchos casos y los casos que han habido son todos como es, externos de otras provincias. Pero bueno, es una enfermedad que seguramente en algún momento va a aparecer y vamos a tener que estar atentos a la sintomatología y el diagnóstico y bueno, ahí ahora el doctor nos va a hablar bien específicamente de eso. Para aclarar las preguntas, vamos a hacerlas al final de la disertación, en el ítem de preguntas y respuestas, así el doctor puede dar la disertación tranquilo. Y bueno, Alexis, te damos la bienvenida. Muchas gracias
por estar con nosotros. Y bueno, es toda tuya la pantalla. Bueno, gracias José, gracias a todos gracias por la invitación a Santa Fe, como siempre, es un placer para mí estar en contacto con ustedes. La verdad que para mí esto siempre es un desafío y está bueno. Yo como siempre le digo y como le dije a Coco, mi idea es por lo menos transmitirle lo, lo poco o mucho que uno va aprendiendo con el tiempo sobre esta enfermedad y por ahí conocer un poco los errores que nos fueron pasando a nosotros y que fue error de otras provincias y así viceversa fueron pasando las cosas. Este, Así que, bueno, trataremos de darle una buena charla contando la experiencia sobre todo de lo que es esta enfermedad, digamos. ¿Me escuchan todos bien? Sí, Alexis, ahí están diciendo que se escucha un poco bajo. Ah, ahí se escucha mejor. No sé si ahí se escucha un poquito mejor. Hablo un poquito más fuerte. Tengo un... No, se escucha, la señal es buena, se escucha bien y se Bien, te ve bien también. bien, perfecto. Entonces, si ustedes quieren, yo ya empiezo la ponencia. Y bueno, al final, como dijiste vos, vamos a dar las preguntas que tengan, lo que yo pueda contestarle, le contestamos y bueno, vamos a ir solucionando y viendo. ¿Eh? Vamos a ver. Dale, perfecto, Alexis, dale. A ver, La pantalla toda tuya. compartir. En realidad esto va a otro lado. Permiso. Ahí. Perfecto. Ahí estamos. ¿Ahí ven bien? Sí, Alexis, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces esto es más que nada una charla justamente de lo que es la leishmaniasis o leishmaniosis como depende de la acepción que uno tenga y los criterios de la clínica diaria que por lo menos tenemos acá en Corrientes, se da un poco también en Misiones, así que vamos a ir viéndola, si a ustedes les parece. Vamos a tratar de hacerlo no tan largo para que no se aburran de esta enfermedad. Este es un grupo de enfermedades en realidad que por ahí llama la atención la dicotomía que hay entre una y otra dentro de la misma enfermedad que tenemos en lo que es la leishmania, digamos. O sea, tenemos estos grupos de parásitos que tenemos una leishmaniasis cutánea y una leishmaniasis visceral. A su vez, la leishmaniasis cutánea tiene una variante que es la mucocutánea y que son transmitidas obviamente justamente por agentes hematófagos, como lo dice acá. Indudablemente son enfermedades que tienen la problemática de ser una zoonosis y esto siempre va a depender indudablemente de varias cuestiones en sí. Va a depender del parásito por un lado, pero a su vez también va a depender obviamente de lo que es la inmunidad o la respuesta del animal en sí. Son enfermedades crónicas, o la enfermedad que nosotros vamos a tratar, que es sobre todo la leishmaniasis visceral, es de curso crónico, digamos. En cuanto a lo que es el agente etiológico, es un parásito, es un hemoflagelado, está dentro del género de la familia de Trypanosomatidae, el género de la leishmania, y tenemos o se dan dos características o dos estadios. Uno es el de promastigote, que es el que se encuentra en el vector, que está flagelado, que mide alrededor de 10 a 14 micras, que es móvil, está libre, es alargado. Y cuando ingresa, ahora vamos a ver el ciclo biológico, cuando ingresa al vertebrado, se vuelve inmóvil, pierde ese flagelo, se encuentra dentro del macrófago y se llama amastigote, como lo dice ahí, mide 2 a 5 micras, eso también depende de la especie que estamos hablando. Como ven en esta fotito acá, tiene un núcleo y un kinetoplasto bien marcado, que eso es lo que llama la atención cuando uno mira al microscopio. Yo por ahí no los voy a aburrir un poco con el tema del microscopio, pero bueno, si después hay preguntas sobre eso, lo charlamos. El ciclo biológico, el huésped
llámese humano, llámese perro, llámese rata, llámese gato, llámese equino. Hay varios posibles reservorios, murciélagos también. Justamente hay un colega que ha hecho una tesis doctoral en este momento con murciélagos, ya que el murciélago también puede ser un posible reservorio. El insecto necesita succionar sangre para poner sus huevos. Cuando hace eso, cuando hay un animal infectado, indudablemente el animal succiona, o un animal, depende de cómo lo veo en el ciclo, succiona la sangre del animal infectado. Ese macrófago que estaba con los amastigotes pasa al intestino del flebótomo en este caso, se transforma en promastigote, de lo que veníamos hablando del intestino, y cuando vuelve a succionar sangre para volver a poner huevos, ingresa al huésped vertebrado y genera nuevamente un nuevo ciclo. De esa manera es que se mantiene la enfermedad, sobre todo en estas zonas tropicales. Lo que decíamos en cuanto al vector de esta enfermedad, y que hay que hacer mucho hincapié en esto porque sobre todo ustedes que todavía no tienen el inconveniente allá en Santa Fe, siempre se le apunta al vertebrado, que en este caso el hospedador más o el reservorio más común es el perro, y eso hace muchas veces de que se genere toda una controversia en si hay que hacer o no la eutanasia, y bueno, todo eso que después lo vamos a ir viendo. Entonces, hay que apuntarle más a este bichito que es el verdadero causante de la enfermedad. Este es un bichito que es, en el viejo mundo, la familia es la de los flebótomos, ¿sí? Y en el Nuevo Mundo, en las Américas, el género que genera la enfermedad son las luxomías. Su periodo de vida, o en la naturaleza, va entre 40 y 50 días, se puede alargar un poquito más, un poquito menos. Eso va a depender también de en qué tiempo estemos, de la estación en la que estemos, y es de zonas cálidas, indudablemente. Se lo conoce o lo van a nombrar, hay muchas páginas españolas, como mosca de la arena. Acá lo conocemos como carachay, o carachaí, o carachá, dependiendo en otros lugares como polvorín. Va a depender del lugar en donde nos encontremos. Sí, lo que llama mucho la atención es estas alitas en forma de ala delta y la gran cantidad de pequeñas vellosidades que tiene en su cuerpo. Indudablemente que para reproducirse, para poner los huevos, la hembra tiene que picar un vertebrado de sangre caliente, indudablemente, y eso hace que sea la culpable de todo esto. El macho actúa solamente alimentándose de néctar y de jugo de plantas. Lo interesante de esto es que es un insecto que en los horarios diurnos no anda, no se mueve, justamente porque el sol lo deseca o lo deja, lo mata, digamos. Entonces eso es algo importante a tener en cuenta después cuando uno va a hacer una prevención o cómo tiene que manejarse con la mascota, digamos. Tiene vuelos cortos, trata de no volar lejos, su vuelo es hasta 100 metros. Eso nos va a dar una idea de cómo después nosotros vamos a tener que hacer un plan sanitario, cómo saneamos el lugar donde estamos. Y más o menos eso es lo que tenemos que tener en cuenta con este pequeño bichito. Sí, es una realidad que no zumba como lo hacen los mosquitos, así que esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Es bastante pequeñito, mide alrededor de 2 milímetros, lo que hace que después cuando yo tenga que poner algún tipo de tela mosquitera o de algún tipo de barrera física para que no ingrese a nuestra casa, tener en cuenta para cuando veamos esa parte. Como les decía yo, lo importante de esto es ver cómo actúa esta enfermedad en la mascota, digamos. Y va a depender mucho de justamente no hay un patrón único, o yo no les voy a decir, miren, la leishmaniasis se va a dar de esta manera y es así. O sea,
tiene características totalmente dispares, diversas. Cuando estudié infecciosa, a mí me decían que el moquillo canino era la enfermedad de los 1000 síntomas. Bueno, yo hoy les digo que esta enfermedad es la enfermedad de los 1000 síntomas, porque va a depender justamente de la inmunidad del animal, como así también de la virulencia que tenga el parásito para poder ingresar. Sí hay que tener en cuenta los tipos de inmunidades que tiene el animal, así como lo tenemos todos los animales, que tenemos una inmunidad celular y una inmunidad humoral. En el caso de los caninos, generalmente la inmunidad humoral es la que está más presente, la que va a generar que la enfermedad se desarrolle. ¿Por qué? Porque activa una respuesta de linfocitos TH2 y esta a su vez lo que hace es que por medio de las interleuquinas genere un aumento de los linfocitos B, que justamente lo que hace es una protección de tipo humoral, generando mucha cantidad de anticuerpos. Aquellos perros que tienen una inmunidad celular más marcada, probablemente hasta incluso se puedan defender de la enfermedad sin necesidad de generar ningún tipo de tratamiento. Incluso podemos llegar a tener animales que son cero reactivos, pero que no tienen clínica. Y eso se da justamente cuando yo tengo una respuesta de linfocitos TH1, que justamente estos me hacen que aumenten las citoquinas y el interferón gamma. Eso hace que justamente active más a los macrófagos y estos sean los que actúan sobre el parásito, digamos, eliminándolo de alguna manera o llevándolo a un límite casi imperceptible para el mismo organismo. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta de ahora en más para después ver cómo yo voy a hacer el tratamiento, si voy a hacer un tratamiento o no, y ver cómo yo voy a ir haciendo el seguimiento del animal. Simplemente voy a pasar algunas diapositivas para que vean los distintos posibles casos que tenemos de animales enfermos y no enfermos. Vamos a tener una clínica muy variada, desde animales indudablemente caquécticos, totalmente flaquecidos, apáticos, con una anorexia bastante marcada, como ven en estas fotos. Probablemente también tenga que ver con el proceso que esté teniendo internamente o con su fisiología o la fisiopatología que tiene esta enfermedad. Esto sí es bastante característico y sobre todo al principio digamos, cuando a nosotros nos empiezan a aparecer animales en los consultorios y empiezan a haber casos, esto es bastante característico, o sea, esta alopecia alrededor o en el borde de la oreja, bien marcada, la punta de oreja comida o ulcerada, eso es bastante característico de esta enfermedad, se da mucho. Y hay una cosa interesante que se da, y sobre todo cuando uno se le empieza a prender la lamparita, que es que estos son perros que vienen normalmente, y lo vamos a ver cuando vemos los diagnósticos diferenciales, vienen como perros que están tratados por demodexia, por varios veterinarios, y nunca termina de curar. Sabemos que la demodexia no se cura, pero normalmente con algunas cuestiones yo lo puedo manejar mucho mejor que esto. Estos son animales que no tienden a curar, mejoran en su estado, pero no curan nunca. Otra de las características que puedo encontrarme es justamente el crecimiento en las uñas, una onicogrifosis bastante severa y marcada, que se da comúnmente en los perros. Podemos encontrar úlceras que generalmente se dan en lugares de apoyo, como verán. Esto muchas veces confunde o tiende a confundir sobre todo a propietarios que son médicos. Eso se da mucho de pensar que es una leishmaniasis cutánea. En realidad la leishmaniasis, que en su gran mayoría y por el ciclo biológico que tiene la leishmaniasis visceral, que se da justamente en reservorios caninos,
a diferencia de la leishmaniasis cutánea que se da más en orígenes silvestres o en animales silvestres también, este tipo de características tiende a confundir muchas veces tanto a nosotros veterinarios como a los propietarios médicos. Cuando uno le dice esto es una leishmaniasis, se cree o se piensa que es una leishmaniasis cutánea, y la realidad es que esto, cuando uno hace el test o la serología, es específico para la leishmaniasis visceral y no cutánea, digamos. Entonces, tener en cuenta que por más que yo tenga úlcera, lo más probable es que esté teniendo una leishmaniasis visceral. También se da, como se da en el caso de la demodexia, una alopecia periocular y sobre el morro. Esto es bastante característico también. Esto se da bastante también, esta hiperkeratosis alrededor de tanto de la nariz como de los pulpejos, que uno puede sospechar de un montón de otras enfermedades también. Incluso el cambio de coloración del morro puede hacernos sospechar, o sea, el morro que debería estar de un color grisáceo o negruzco se vuelve claro, o sea, cambia el color. Esta sí es una característica muy marcada, que es la seborrea. Es una seborrea seca en este caso, muy característica. No presenta el olor que tiene la seborrea de la demodexia. Otra de las características que uno ve es que esta descamación, que es furfurácea, es de un color plateado. No es como en la demodexia, que es más amarillenta, digamos, no es untuoso tampoco, y se da mucho en los animales cuando empiezan cuando uno empieza a ver casos en la zona. Estas características son muy marcadas, muy comunes. Si una vez pasado el tiempo y se da con bastante frecuencia, es la epístasis, o sea, la salida de sangre por nariz, por boca, también hay sangrado. Incluso cuando yo saco sangre muchas veces, no para, o sea, no produce una coagulación la sangre, entonces elimina sangre. Incluso, le vuelvo a repetir, se saca sangre y sigue saliendo esa sangre. Eso es otra característica que puedo llegar a encontrar o que me puede hacer sospechar de este tipo de enfermedades. Las úlceras a nivel de las narices. Este tipo de problemas se da por justamente la gran cantidad de complejos inmunes que andan circulando y generan una vasculitis, y eso hace justamente que genere ese sangrado por nariz o por boca. La conjuntivitis también es otra de las características que yo puedo encontrar en el animal, incluso con pérdida de la musculatura, con atrofia de los temporales. Eso es bastante común y marcado también. A nivel de los ojos, una queratitis, una queratoconjuntivitis, una uveitis también se puede dar. Esto está dado justamente por la gran cantidad de complejos que andan circulando, y eso genera cualquiera de estos cuadros de los que estamos hablando en este momento. Las adenomegalias, que son bastante marcadas y conocidas, que se dan también, por eso yo hago hincapié por ahí en la demodexia, están presentes, y sobre todo cuando empiezan a aparecer los casos que uno sospecha de un montón de otras enfermedades, también tendrían que empezar a sospechar de lo que es la leishmania, simplemente para mirar un poco más de lo que es animales, el estado que van generando. Y muchas veces el propietario le informa o le dice: mi perro come bien, está comiendo bien, come más, yo le doy más, lo desparasité, está con todas las vacunas al día, pero sigue flaco. Ese es en la anamnesis, cuando uno empieza a hacer la anamnesis, ahí se le tiene que empezar a prender las lamparitas y empezar a ver qué puede llegar a ser, sobre todo en las zonas donde por ahí no tienen todavía la enfermedad. Es así que podemos tener animales con las características que venimos hablando, ¿sí?, con todas las características, y animales que no tienen absolutamente nada. Este perro estaba totalmente sano, no había ninguna lesión, no tenía aumento de los nódulos linfáticos, no había nada que
hiciera sospechar que este animal estaba con leishmania. Bien, pues bien, se le hicieron las pruebas correspondientes, tanto la serología como el examen parasitológico, e indudablemente dio que era positivo. Este animalito tenía en la casa de al lado un animal que sí tenía todas las características y era leishmaniósico, indudablemente. Esta es una presentación que, si bien está descrita, no se da mucho, o por lo menos particularmente no tuvimos mucha cantidad con estas. Esta es una leishmaniasis nodular, así se denomina. En realidad el perrito vino con esta lesión pequeña en el morro, pero al propietario le llamaba la atención justamente las nodulaciones y pensaban en un tumor. Tenía varias de estas nodulaciones, tenía 3 o 4 nodulaciones que indudablemente cuando uno se pone a ver parecía más una cuestión tumoral que una cuestión de leishmania. Cuando se hace la citología aparecen los amastigotes, bueno, de ahí sacamos la conclusión de que era una leishmaniasis nodular y no un tumor, digamos. Como les decía, a nivel interno vamos a tener hepatoesplenomegalia, eso es bien característico. Esta esplenomegalia se da muy comúnmente, muchas veces sospechamos de tumores, pero una vez que empezamos a tener casos de leishmania, tenemos que empezar a sospechar primero en otra cosa y no en tumores. Los nódulos linfáticos están agrandados. Algo que llama la atención es, fíjense, normalmente uno puede sacar 1 o 2 centímetros de líquido cefalorraquídeo. En este caso nosotros sacamos 2 jeringas de esta, o sea, sacamos 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo, que es una cantidad bastante marcada. Indudablemente esto fue una necropsia, ¿no? Las manifestaciones que uno puede tener menos comunes o que le van a aparecer en realidad en la clínica son el vómito, la diarrea, que son, un día tiene vómito, una semana anda bien, un día tuvo diarrea, 3 semanas anda bien, después vuelve. Las artritis no son tan comunes, pero se dan, sobre todo cuando uno ya da el diagnóstico de leishmaniasis, cuando ya vienen con un tiempo de tratamiento, ya empiezan a aparecer probablemente algunos problemas de artritis. La encefalitis, como yo les decía, si bien ese animal tenía un líquido cefalorraquídeo, una cantidad elevada de líquido cefalorraquídeo, no tenía una clínica compatible con una encefalitis. Tos también puede ser. Y como les decía, animales que clínicamente no tienen absolutamente nada, que uno piensa que están normales, que no tienen nada, por cuestiones de, por ahí, nosotros en la clínica diaria utilizamos un kit serológico y resulta que da positivo a la reacción, digamos. Entonces, tener en cuenta que un animal que está sano, clínicamente sano, puede tener la enfermedad. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, esto se nos empezó a dar mucho una vez que empezamos a encontrar otras patologías que por ahí ni las teníamos registradas. Indudablemente, con la primera que uno busca el diferencial es con la sarna hemodéctica, también puede ser con la sarna roja, que son comunes en cualquier zona, creo yo. No debe haber zona de la Argentina que no tenga este tipo de problemas. Con los linfomas, con pénfigo, con alitiosis, que hoy nosotros tenemos una gran cantidad aquí. Se empezó a buscar, en realidad, cuando empezamos a buscar leishmania, empezaron a aparecer estos casos. Insuficiencias renales, que pueden ser también probablemente por causas de la leishmania, que en realidad a largo plazo generan, la fisiopatología genera este cuadro justamente de problemas renales. Atopías, desnutrición, parasitosis, cualquiera de las parasitosis o de la hemoparasitosis, llámese por hepatosum, por trypanosoma, por babesia, pueden llevar a generar o a confundir con un cuadro de leishmania. Neoplasia cutánea, cualquier otra enfermedad,
e incluso no tenemos que descartar la concomitancia entre la leishmania y cualquiera de estas enfermedades, porque también se da la posibilidad de tener cualquiera de estas o cualquier otra enfermedad endocrinológica incluso con leishmania incorporada. Muchas veces, y eso ya los que por ahí tienen experiencia en la enfermedad o que ya tienen varios años tratando animales, una de las cuestiones que hoy se está estudiando es, por ejemplo, la tiroides, porque genera un hipotiroidismo que se da justamente por esos complejos circulantes y genera un hipotiroidismo asociado justamente a la leishmania. Tener en cuenta, como les decía, otros diagnósticos a tener en cuenta, bueno, la exploración clínica, una correcta anamnesis y sobre todo en la zona donde no existe la enfermedad. Ahí sí tenemos que tener en cuenta que si yo estoy llevando o el propietario me trae un animal de zonas donde es endémico, llámese Misiones, Corrientes, Chaco todavía dice que no, pero bueno, tiene ya el problema. El norte de Entre Ríos que ya está teniendo el problema, zonas de Salta, de Jujuy que tienen problemas. Tener en cuenta que si vienen de esos lugares y son rescatados muchas veces, si estamos en Santa Fe o en un lugar por ahí en Buenos Aires o en algún otro lugar donde yo no tengo la enfermedad de forma endémica, no descartemos esta posibilidad, ya que, como dice acá, los signos son muy, pero muy variables. Al hemograma o al perfil bioquímico que yo voy a encontrar en una leishmaniasis, depende del grado en el que yo esté, voy a tener anemia, voy a tener leucopenia, plaquetopenia. El perfil hepático generalmente está normal, generalmente lo digo, es más raro de encontrar problemas ahí. Sí me voy a encontrar con problemas de elevación tanto de la urea como de la creatinina. Esto es un valor que normalmente se eleva y bastante, el de la urea. Y otra posible, o lo que yo tengo que tener en cuenta es si ya estoy sospechando hacer un proteinograma. El proteinograma siempre me va a dar o normal o elevado, pero sí lo que tengo que tener en cuenta es que este perfil, normalmente, en la normalidad yo tendría que tener mayor cantidad de albúmina que de globulinas. Cuando tengo un perfil de un animal con leishmania, esta curva o esta relación entre albúminas y globulinas se invierte. Voy a tener mayor cantidad de globulinas que de albúminas. Y eso me va a servir después también para el tratamiento, a tener en cuenta este tipo de cuestiones. Con estas características que venimos hablando, tanto del animal, de la sintomatología del animal, como de los hallazgos de laboratorio, se trata de clasificar un grupo de expertos, porque estos sí son expertos en realidad, tratan de clasificarla, Leisbeth es el grupo, trataron de clasificarla ¿para qué? Para poder después decir, bueno, ¿sirve hacer un tratamiento o no nos sirve hacer el tratamiento? Entonces, tenemos 4 estadios, hay otras clasificaciones también de otros grupos de estudio. Me pareció el más sencillo el estadio 1, en el cual los títulos de anticuerpos son bajos o negativos, la clínica puede ser cutánea, o sea, poca sintomatología clínica. En el laboratorio está normal, sobre todo lo que yo tengo o en lo que me tengo que guiar es en la creatinina, ya que el valor de la urea seguramente va a estar elevado. Si la creatinina está por debajo del valor normal o dentro del valor normal, estamos bien. Indudablemente la gravedad es leve y el pronóstico es bueno. Es un pronóstico en el cual yo puedo iniciar o instaurar un tratamiento. Incluso hay animales o personas o colegas en realidad que muchas veces hasta no los tratan, van monitoreando mes a mes qué va pasando y no los tratan.
Pero bueno, eso ya queda después a criterio de cada profesional. El estadio 2, donde ya hay una positividad más marcada, dentro de los test que existen hoy en el mercado, hay test comerciales. Esto es más llevado a lo que es un ELISA, o sea, poder medir anticuerpos es siempre lo ideal. Los signos clínicos, indudablemente cutáneo, una linfoadenopatía, hay anemia, hay pérdida de peso, hay fiebre, hay epíctasis. En el laboratorio sí ya me voy a encontrar con una anemia, lo que le decía yo, una hiperproteinemia, que no siempre va a tener una hipoproteinemia, por ahí está dentro del valor normal, pero sí esto se me va a dar. Esta inversión de la curva de globulinas versus albúminas siempre se me da. La creatinina está todavía dentro de un parámetro normal, ya que el riñón todavía está funcionando normalmente. Ya en un estadio 3 o en el estadio 3, ya lo que vamos a ver son justamente un aumento de los anticuerpos circulantes. Voy a tener todos los signos anteriores, indudablemente más los signos de inmunocomplejo, o sea, ya puedo ver ese sangrado por nariz, ya voy a ver artritis, ya voy a ver glomerulonefritis, ya voy a ver uveitis, todo problemas que están asociados a los inmunocomplejos. Perdón. En el hallazgo del laboratorio, indudablemente ya mi creatinina no va a ser normal, ya voy a tener una elevación. Yo no pongo o descarto la urea porque la urea en todos estos casos que estamos hablando normalmente están por encima del rango normal, para que ustedes tengan una idea, digamos. O sea, así guiarnos más por lo que es el valor de la creatinina que me va a estar diciendo cómo va a estar verdaderamente esos riñones. Indudablemente el pronóstico es reservado a grave, le diría yo, no malo, sino a grave. Y el estadio 4, donde ya hay una elevación más alta de anticuerpos, están todos los signos anteriores, más justamente una insuficiencia renal, más el síndrome nefrótico, más todo lo que uno pueda llegar a hallar. La creatinina ya está en valores bastante mucho más elevados, y eso nos va a dar indudablemente un pronóstico bastante malo para ese paciente. En cuanto a eso, yo ahí es donde voy a empezar a pensar si realizo o no un tratamiento y cómo voy a instaurar ese tratamiento o qué voy a hacer con ese animal. Por eso hay que tener siempre en cuenta esas dos cuestiones. Todos los signos clínicos presentes e indudablemente tener una bioquímica sanguínea que nos va a dar un cuadro más acabado de lo que está pasando en ese animal. En cuanto a la toma de muestras, esto es simplemente más para que ustedes por ahí, los que están más en el norte, estamos más habituados, pero bueno, que son sencillas, indudablemente, la extracción de sangre venosa para hacer la serología. Dentro de la serología, como yo les decía, hay kits reactivos comerciales que hoy se venden, están a la venta por distintos laboratorios. La punción de médula ósea o de nódulo linfático, en realidad dentro de las punciones, y es poder ver el parásito, que es justamente la manera de diagnosticar, porque si bien la serología tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad, no son el 100% específicos. Sí es cierto que cuando yo hago una punción, ya sea de nódulo linfático, de médula ósea, o hago un raspado de piel, o hago una punción guiada al vaso o al hígado, si yo veo el parásito, ese que estábamos viendo en una de las primeras diapositivas, ese amastigote es inconfundible. No le voy a errar, no tengo manera de decir esto es otra cosa. Entonces, en ese caso es 100% específico. Si hay una leishmania, el perro tiene leishmaniasis. O sea, ese es el diagnóstico, el gold estándar o la prueba de fidelidad para decir este animal está con leishmania.
Indudablemente que eso va a depender del ojo del operador y de la práctica que tenga en el tiempo. Lo que es punción de médula ósea es, si bien parece una cuestión difícil, es mucho más fácil y práctica de lo que uno cree, es cuestión de animarse por ahí. Nosotros ya con un poco más de experiencia, yo tenía otra diapositiva que no la puse por cuestiones de tiempo, donde habíamos 6 o 7 personas encima del pobre animal y hoy ya con simplemente el dueño del animal y un operador más, uno puede hacer la punción sin ningún problema, es por encima de la unión condrocostal, con una aguja 25-8 y se acopla una jeringa de 5 de 10, mejor si es de 10, se retira simplemente una pequeña muestra de médula ósea y con eso se hace frotis, se fija común y corriente como se hace cualquier otro frotis y se mira o se tiñe, en realidad se tiñe con un colorante sencillo que es el Giemsa, el que tenga en su consultorio tinción 15 o cualquier otra coloración también lo puede hacer, eso ya es cuestión de cada uno, pero es una técnica muy sencilla. Bueno, una vez que damos el positivo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Existe la denuncia obligatoria por ley nacional, que justamente es del registro de enfermedades y notificaciones obligatorias, donde la ley maña es una de ellas y nosotros somos responsables de hacer esa denuncia. Después, si quieren, les voy contando al final les voy contando qué pasa con esto de las denuncias y demás. Es nuestra obligación, esa es la realidad, lo que dice la ley y lo que tenemos que hacer o cumplir. ¿Para qué? Para que se arme todo el protocolo de el estado sanitario, de cómo tienen que ir, de qué tenemos que buscar para hacer el control del vector, para hacer el control de los posibles reservorios de la casa y de casas vecinas. Para eso sirve esto. Particularmente, yo le cambié, o yo particularmente en mi consultorio le cambio esta palabra denuncia, porque a la gente le choca bastante la palabra denuncia. Entonces, simplemente lo que particularmente hacemos, o yo hago, es decir, no la denuncia, sino tengo que avisar. Ese aviso, indudablemente, es obligatorio, y lo que se hace es enviar el protocolo con los datos del propietario y del animal a la dirección de zoonosis. En el caso de que tengamos una dirección de zoonosis municipal, se hace a la dirección de zoonosis municipal. Si no existe en el lugar donde estoy esa dirección de zoonosis municipal, lo hago a nivel provincial, y si no tengo esa posibilidad, lo puedo hacer a nivel nacional. O sea, cualquiera de las 3 instancias son valederas para poder realizar y que todo esto esté en el sistema. O sea, que ese animal que da positivo esté dentro de un sistema de vigilancia epidemiológica. Bueno, en cuanto a lo que es el tratamiento, que si bien uno lo tiene que pensar bien, habríamos hablado de esos 4 estadios que uno tiene. Hoy en el mercado, lo que nosotros utilizamos, lo que tenemos a disposición, particularmente son estas 2 drogas, el halopurinol y la domperidona. Estas 2 drogas las tenemos a disposición. Son drogas que no son utilizadas para la leishmaniasis humana, ya que una de las cuestiones que tiene esta ley es que o las leyes provinciales en realidad, y todo lo que habla el manual de procedimiento de lo que es la leishmaniasis a nivel nacional, es la no utilización de drogas de uso humano para la leishmaniasis. Entonces, poniéndolo en un plano más llano, estas 2 drogas, al no ser utilizadas para la leishmania, la podemos utilizar nosotros los veterinarios para trabajar en nuestros pacientes.
El halopurinol se utiliza a razón de 10 a 30 miligramos por kilo cada 12 horas vía oral. Esto siempre tómenlo con pinzas porque en realidad, si bien es una enfermedad que se sabe mucho y se habla mucho, cada paciente es individual. Cada paciente reacciona de diferente manera a las drogas, cada paciente se comporta totalmente diferente en cada estadio. Incluso hay animales que uno lo ve muy mal y se recuperan bien, y otros animales que normalmente están, que uno dice, este va a zafar, va a andar bien, y resulta que no, que se nos viene abajo y no hay droga que lo salve, porque es así. Entonces, si bien estas son estándares que uno tiene, en la bibliografía va a encontrar un sinnúmero de cuestiones que pueden verse y cada uno va a ir viendo en su lugar cómo lo va a ir llevando. Como les decía, el halopurinol, particularmente, se habla de 6 meses sí, 6 meses no, otros hablan de 9 a 12. Si usted me pregunta a mí, yo le doy de por vida el tiempo que tiene el animal de vida. Un animal con leishmania tiene un promedio de vida entre 5 a 7 a 8 años de vida una vez diagnosticado. Más o menos ese es el rango que uno tiene si está bien medicado y bien llevado su tratamiento. El halopurinol lo que hace es simplemente la no replicación del parásito, actúa sobre las bases púricas, entonces impide la división, o sea, la multiplicación del parásito, nada más, no lo elimina, no lo mata. La domperidona, a razón de 0,5 a 1 miligramo por kilo cada 24 horas, depende de la bibliografía que uno lee, habla de 1 a 4 meses. Vuelvo a repetir, estas son cuestiones mías, de ensayos míos, entre 3 y 4 meses. Siempre va a depender de cómo esté el animal. Esto se da una sola vez. Hay veces que, dependiendo incluso hasta de la raza, se le vuelve a repetir a los 6 a 8 meses. Hay animales que se le da 1 o 2 meses, se le deja descansar, se le vuelve a dar 1 o 2 meses, se le vuelve a descansar, y así uno lo va llevando. La raza más predispuesta a generar toda la clínica esta son el que siempre se gana todos los premios, es el boxer, que tiene todas las patologías, y esta también. El ovejero alemán, el gran danés, el rottweiler, son las razas grandes en las que uno puede ver toda esta sintomatología, y también es así que cuando uno empieza el tratamiento son los que más rápido se acomodan o se mejoran. Como drogas que no tenemos en el país pero que existen, la miltefosina, el nombre comercial es milteforan, a 2 miligramos por kilo cada 24 horas. El prospecto de esta droga dice 28 días solamente. Particularmente las veces que pude hacer el tratamiento me funcionó mejor hacer 28 días, dejar descansar 1 semana o 2 semanas y volver a hacer otros 28 días. Sí es cierto que esta droga hoy en el mercado está bastante cara, o sea, tiene un costo en dólares, así que es bastante prohibitiva. Se da por boca, es un quimioterápico. Este sí tiene una función de leishmanicida, o sea, mata a las leishmanias. No siempre lo deja aséptico, no siempre elimina todas las leishmanias. En cuanto a la domperidona, me olvidé de decir cómo actúa. En realidad, la domperidona lo que hace es estimular por medio de la prolactina a la clona de linfocitos TH1, y eso hace que se eleve justamente mi inmunidad celular, que es lo que yo necesito para mantener a raya al parásito. Indudablemente, elevadores de defensa, ya con la domperidona estamos regulando eso. Vitaminas y minerales, las vitaminas sobre todo que
que sean para piel, incluso oligoelementos, o sea, omega 3, omega 6, que ayudan muchas veces a todo lo que es la parte de la piel del animal a mejorar. Si estas drogas, de las cuales están acá abajo, o sea, la anfotericina B, la diminacina, el ketoconazol, la diminacina no, pero el ketoconazol, la anfotericina y los antimoniales pentavalentes, son las drogas que se utilizan para uso humano, para la leishmaniasis. Entonces, tener en cuenta que estas drogas nosotros no las podríamos ocupar porque podríamos tener cuestiones legales que nos pueden llegar a dar algún problema. La diminacina y el ketoconazol o la marrofloxacina son drogas que se están utilizando como coadyuvante a este primer tratamiento. En cuanto a lo que es la vacuna, hoy en la Argentina la única vacuna que tenemos es la Canis Leis, que es de Virbac. Perdón que diga, que haga el chivo de esto, pero bueno, es la única que existe en la Argentina. Particularmente, yo no la ocupé porque no tiene la real protección que uno necesita. Esto quiere decir que lo que hace la vacuna en realidad es que eleve la defensa celular y que no haya una clínica marcada, pero el parásito va a estar adentro del animal. O sea, no voy a eliminar la posibilidad de que ese animal sea un reservorio. Sí, ¿qué va a pasar? No voy a tener la clínica que estuve hablando hace un ratito. Esta es una vacuna que se tiene que hacer una primovacunación con 3 dosis, con intervalo de 21 días entre cada una, sin excederme una semana entre cada una, porque si no vuelvo a 0, tengo que volver a hacer la primovacunación. Tengo que tener en cuenta que primero, antes de hacer la vacunación, tengo que hacer un test rápido para ver si tiene o no leishmania. Y otra de las cuestiones que tengo que tener en cuenta es que anualmente tengo que volver a revacunar y no me puedo pasar más de una semana de esa vacunación. ¿Está? Entonces, y otra de las cuestiones que tiene esta vacuna es que es bastante elevado su costo, así que es una medida, hay que tenerla en cuenta, pero podemos tener este tipo de inconvenientes del costo. Y a su vez, el mismo prospecto habla de que puede tener efectos secundarios desde un abón, un absceso, hasta la posibilidad de un shock anafiláctico. Entonces hay que tener en cuenta estas cositas al día de que uno vaya a hacer esta vacuna. Entonces, como medidas preventivas que yo tengo que tener en cuenta, la determinación del reservorio, justamente si hay caninos vagabundos, que yo creo que la mayoría de los lugares de los que están escuchando deben tener. Hacer, en el caso de que exista un animal, la denuncia y el aislamiento. Tratar de prevenir el contagio entre los animales. Si bien la forma común de que exista esta parasitosis o este ciclo es por medio de este vector, no descartemos la posibilidad de, porque ya está descrito también, de que haya animales que por el coito hayan tenido la posibilidad de contagiarse de leishmania, y así también la posibilidad del pasaje transplacentario también está descrito en la bibliografía. Entonces, tener en cuenta que esas posibilidades también existen. Está escrito también en la bibliografía la posibilidad de las transfusiones, si bien es más raro porque el periodo de parasitemia de la leishmania es corto, pero bueno, puede existir también esa posibilidad. Esto es sobre todo para los que todavía no tienen la enfermedad instaurada en su localidad o en su provincia. La pregunta siempre es, ¿hay que hacer eutanasia o no? Y hoy
con la experiencia que uno tiene, llega a la conclusión de que no sirve. La eutanasia por sí, para curar la enfermedad, según lo que dicen los médicos humanos y la salud pública, no sirve. Y pregúntenle a cualquier médico humano si para salvar de la enfermedad uno mata a su paciente. A mí me costó entender, porque tardé mucho en entenderlo, tardé un par de años en entender de que esta enfermedad es tratable, es no curable en un 100%, pero es tratable y curable en la sintomatología, y mi animal puede estar muy bien muchos años. Sí hay que tener en cuenta que tiene que ser un propietario responsable, porque tiene pautas que uno tiene que seguir constantemente para que no se produzca una recaída del animal. Cuanto más tiempo yo lo tengo bien, mayor va a ser el tiempo que yo pueda tener mi animal sin problemas. Sí, a la larga, es cierto, después de 4 o 5 años, el animal empieza con problemas renales, porque es así, es una constante el problema de la infección, de los problemas renales que voy a tener. Entonces, cuando a mí me hablan hoy de eutanasia, yo primero evalúo la mascota, veo si verdaderamente está en una fase muy crítica, y sí, en ese caso, por ahí uno sugiere la eutanasia, porque no va a tener un resultado. Por más que haga un tratamiento, no tiene el resultado que uno busca o que el propietario quiere encontrar. Por más que yo busque la posibilidad de salvarlo, muchas veces cuando está en esa fase 4, en ese estadio 4, no sirve de nada tratar de sacarlo de ese cuadro. Por ahí es una cuestión que hay que tener en cuenta en ese caso en particular. Esto es simplemente a modo anecdótico. Existe un programa provincial de leishmaniasis. Esto es sacado del programa nacional de leishmania. Hay una realidad. Nadie te puede obligar a hacer la eutanasia. El propietario que rechaza la eutanasia, como lo dice acá, rechaza la eutanasia, tiene que seguir ciertas pautas, y indudablemente el veterinario tiene que estar a la altura de esas pautas. Y llevar collar o pipeta o repelentes, utilizar telas mosquiteras. Son todo cuestiones o pautas que uno va a tener que ir teniendo para el caso de que este animal dé positivo. Hoy en Corrientes, para dar un positivo, aparte de la inmunocromatografía, como dice acá, reactiva, se necesita tener el parasitológico. Entonces, con esas dos cosas, o con el parasitológico solamente, si ese animal se lo diagnostica como positivo. Esto lo van a tener en cualquier lugar, o sea, en el Ministerio de Salud de la Nación también está, a nivel nacional. Esto es un programa provincial, pero el programa nacional dice exactamente lo mismo. Trabajar mucho y no tener, seguramente alguno de los que está trabajando o está escuchando esta charla, estar trabajando con protectoras. Es importante trabajar en conjunto con las protectoras. Normalmente siempre con esta enfermedad es una dicotomía entre el veterinario y la protectora, porque el veterinario, y me incluyo, yo fui uno de ellos, de que decía hay que hacer la eutanasia en un principio, porque no teníamos tantos casos, porque teóricamente no teníamos flebótomo, teóricamente no teníamos, cuando quisimos acordar teníamos la mitad de la ciudad llena de leishmania, y no se fue. Una vez que la leishmania se instaura en una ciudad o en una provincia, es para quedarse. Olvídense que van a eliminar la leishmaniasis del lugar donde están. No hay manera, salvo que saque todos los perros, todos los gatos, todos los murciélagos, todas las ratas, todos los ratones. Es imposible, e incluso va a terminar por nosotros y no sirve de nada. Entonces, trabajar en conjunto siempre ayuda y mejora mucho la posibilidad de que no haya tanta cantidad de leishmaniasis, o en realidad vamos a tener una posibilidad de saber más sobre cómo estamos en la ciudad o en la provincia en la que estamos trabajando.
se lo digo, le vuelvo a repetir, por experiencia propia, traten de trabajar en conjunto y no contra o en dos veredas distintas. Porque en realidad los dos buscamos el mismo fin, que es el bienestar de la mascota. Bueno, espero no haberlos aburrido. Yo siempre pongo esta diapositiva, ya creo que los que me habrán escuchado alguna vez habrán visto esta diapositiva, simplemente para ver el grado de que nosotros tenemos de amistad o de afecto por nuestra mascota. Imagínense si nosotros al propietario de esa mascota le tenemos que decir: señor, su perro tiene leishmania, hay que sacrificarlo. Probablemente se vaya de su consultorio, probablemente le diga: usted no sabe nada. Probablemente hoy en internet, si uno busca, lo que menos se aconseja es la eutanasia. Entonces, no perdamos nuestro paciente o nuestro cliente, como le quieran llamar, porque justamente no es necesario. No hay una ley que nos obligue a nosotros los veterinarios a hacer el sacrificio con enfermedad de leishmania. Sí tenemos que tener las precauciones del caso y mantener siempre monitoreado a nuestro animal con leishmania. Esa es la manera de mantener a nuestra mascota o a las mascotas que tengamos o a nuestros pacientes de la mejor manera posible. Creo que estoy abierto a las preguntas que tengan, espero no haberlos aburrido mucho. Hola, Alexis. Hola. Bueno, muy buena la charla, muy claro todo. No sé si ves ahí el icono de preguntas y respuestas, o querés que yo te las vaya haciendo. Sí, acá lo tengo. Vamos por partes. Yo soy no soy muy ducho en este. No, dale, no hay problema. A ver, vamos a empezar aquí con la pregunta. En Santa Fe no se da la enfermedad porque no está el vector. A la pregunta, a la primera, la realidad es que para saber si está el vector o no, lo que hay que hacer es un trampeo. Si yo no hago el trampeo, difícilmente voy a saber si tengo o no la enfermedad. Mientras que no tengamos el vector, probablemente no vamos a tener la enfermedad. En tanto y en cuanto, vuelvo a repetirle, la posibilidad de que haya una transmisión de madre a feto por medio de la placenta existe, y por medio del coito también existe. O sea, si bien son más raros, está la posibilidad. Entonces, tener en cuenta ese tipo de cuestiones que pueden llegar a llevarnos a que pueda tener la enfermedad y generar el cuadro de leishmania, digamos. Si yo no busco el vector, probablemente no vaya a encontrar o no encuentre la enfermedad. Hay que buscar el vector. Yo creo que por la climatología que tienen en Santa Fe, probablemente exista el vector. No están muy alejados de lo que es Corrientes, así que hay que buscarlos un poco y ver si se puede encontrar. Espero haber contestado la pregunta. Se podría decir que las razas grandes y de pelo corto son las más predisponentes. En la casuística se da así, en la casuística. Ojo, un perro chico y de pelo largo también puede tener la enfermedad. No es solamente, a María le estoy contestando, no es solamente de pelo corto y de razas grandes. Se da en cualquiera, pero sí es más frecuente o común encontrarla en esta raza, que por ahí su inmunidad en realidad es menos celular. Incluso hay razas como el pudenco español o el lebrel español que tiene cierta resistencia a la leishmania, y es un perro de porte mediano y de pelo corto. ¿Está? Silvia, el parásito solo se replica si hay sintomatología en el paciente. No es necesario. Se puede replicar o se replica en menor escala, teniendo en cuenta que, sobre todo los caninos, teniendo una inmunidad celular marcada, lo que yo no voy a tener es sintomatología, pero sí probablemente la replicación exista
pero más lenta. En algún momento va a aparecer alguna clínica o alguna sintomatología. ¿Cómo se hace una prueba rápida de leishmania cuando no disponemos de laboratorios que la hagan? Hoy existen en el mercado kits reactivos rápidos, tenemos de distintos laboratorios que se pueden utilizar. Ahí en Santa Fe incluso existe gente que está trabajando con un ELISA. Yo he charlado con esa gente, es más, estamos en contacto con gente que es bioquímica. Pero el kit rápido se lo compra, yo después si quieren se los dejo a la gente del consejo, la dirección o el teléfono de, por lo menos a quien yo le compro las tiras reactivas. Son tiras reactivas, es similar a un EVA-test, simplemente se ve una línea es negativo, 2 líneas es positivo, o reactivo en realidad no es positiva la palabra. Positivo es cuando yo veo el parásito. Espero haberte contestado, Silvia. Sergio, ¿cuál es el fundamento legal y por cuál no se debe utilizar medicamentos de uso humano? El fundamento de no utilizar drogas de uso humano es porque pueden generar resistencia en la mascota, y eso generaría una resistencia en el ser humano, que ya de por sí son muy escasas las drogas. Estamos hablando que como drogas para la leishmaniasis en el caso humano son los antimoniales pentavalentes, que es el glucantime, que es el que más se utiliza y es medio que el único. Y después tenemos la anfotericina B, son los dos que se utilizan. La anfotericina B en humanos se utiliza en pacientes pediátricos, sobre todo la anfotericina B liposomal, es la que se utiliza en humanos. Son 2 drogas básicamente que uno puede utilizar, no hay mucho más como para trabajar, entonces por eso, al poder haber resistencia, se hace casi inviable que la utilicemos nosotros como uso humano. Si bien en Europa existen los antimoniales pentavalentes, el glucantime existe para uso veterinario, en la Argentina no lo tenemos a disposición, de hecho no se lo puede comprar en ninguna farmacia. Si en un caso de humano se da la posibilidad de tener la enfermedad, el Ministerio de Salud Pública de la Nación envía las drogas para utilizarse, digamos. Directamente no se compran, no son comprables en una farmacia. A ver qué otra pregunta. Espero haberte contestado, Sergio. En los gatos se da también, sí, es más raro de encontrar, pero se da. Muchas veces no se da tanta la sintomatología clínica de piel, sino que es más de órganos internos. O sea, voy a tener una hepatoesplenomegalia, puedo tener difusión pleural también. ¿Ha visto presentaciones clínicas en gatos? La verdad que, sinceramente, el otro día, justamente la semana pasada, me tocó un gato que la sintomatología en realidad viene derivado de otro colega. Yo lo que hago es la parte de laboratorio, y me encontré justamente con leishmania. Lo que tenía el gato era una efusión pleural y una efusión de una ascitis, que probablemente esté en concomitancia con alguna de las víricas, o sea que eso sí está descrito y se da bastante comúnmente en el gato. Eso se puede dar, digamos, esa combinación de las inmunodepresoras y la leishmania, digamos. Gisela dice, supongamos que tengamos un paciente con síntomas sospechosos y adenomegalia, no encontramos los ganglios en cualquier fase. Sí, si uno se pone a mirar, en realidad, ¿dónde voy a encontrar mayoritariamente la leishmania cuando hago una punción? Es, en primera instancia, en el nódulo, en el vaso con B larga y Z, como primera medida. Después viene la médula ósea y en tercer punto se dan los nódulos linfáticos. O sea, la carga parasitaria lleva esa cuestión, digamos. Así que
más o menos, si yo encuentro el nódulo linfático, probablemente lo tenga por todo mi cuerpo, o sea, tanto en el vaso como en la médula ósea y demás órganos. Lo que tiene justamente este parásito, que es cuando yo me encuentro con esa leishmania del nódulo linfático, el parásito se acantona en lugares donde hay bajo nivel del torrente sanguíneo, no corre tanto. Entonces lo voy a encontrar en esos lugares, digamos, en médula ósea, en el vaso, en el hígado lo puedo encontrar también, en los vasos, en los nódulos linfáticos. Reporte de gato en felinos, no todavía, esto es, ya les digo, la semana pasada tuve el primer caso para mí. Y esta ivermectina sirve para todo. Disminuye la presencia del parásito epidermo. La realidad, en la experiencia, sí. El mecanismo no lo sé. Es más, está descrito la utilización de ivermectina en algunos casos. Mejora el estado general. No se sabe cuál sería el mecanismo de acción por el cual sirve para la leishmania en particular. Pero sí ayuda, mejora el estado general con la ivermectina, sí. Se hace normalmente una vez por semana, dentro de todo el procedimiento que uno está pudiendo hacer con ese animal, se hace ivermectina también y ayuda y acompaña. Sí, cuando yo utilizo ivermectina, muchas veces le pasa al que hace laboratorio que es más difícil encontrar el parásito en la médula ósea o en cualquiera de los órganos que estuvimos hablando. La leucemia es el único vector que puede transmitir. Se está asociando o se está buscando, se está investigando otros posibles vectores. Hoy en las Américas sí es el único por ahora. Se está viendo la posibilidad en realidad de la garrapata, si puede o no. Sí, ya se ha descubierto que la garrapata tiene en su interior, la garrapata, una vez que está ingurgitada con sangre, tiene en su interior la leishmania, pero se está viendo si esa garrapata puede transmitir a otro, o sea, puede ser vector o no de la leishmania. Por ahora, el único que está presente es justamente la leucemia. ¿Los perros siguen siendo posible foco de contagio? Sí, a Emilia. Sí pueden ser posible foco de contagio, si bien es más difícil. ¿Por qué? Porque en realidad una vez que la sintomatología en la piel ha mejorado y ha desaparecido, es más difícil que el vector sorba la sangre o succione la sangre. Justo tiene que dar en el lugar donde había una leishmania o donde había un macrófago para succionar los amastigotes y volver al cuadro. Si yo estoy con un perro con tratamiento, aparte de hacer el tratamiento a nivel interno con el halopurinol y la domperidona, seguramente también estoy haciendo un tratamiento externo para que no le piquen justamente los vectores. Y había creo que otra pregunta que hablaba justamente de los repelentes. Indudablemente en el mercado tenemos 2 o 3, en realidad hay 2 collares que están hoy aprobados para la leishmania. Uno es el Excalibur y el otro es el Cereto. Son los dos que hoy se pueden utilizar en el mercado. Sí tener en cuenta que estos collares en perros que son bañados con algún tipo de abrasivo, llámese detergente, champú, jabón blanco, jabón neutro o cualquier tipo de abrasivo que saque la grasitud, permiso, voy a tomar un mate, que saque la grasitud normal de la piel, va a hacer que elimine mi capa protectora. El Excalibur en particular justamente actúa o se mantiene por medio de la grasitud del animal. Entonces, si yo le saco esa grasitud normal, estoy sacándole la prevención. Tener en cuenta eso en el tratamiento. Y particularmente cuando yo tengo un animal tratado, trato de que el animal tenga, por un lado, el collar, y a su vez le voy poniendo pipetas cada cierto periodo de tiempo. Generalmente es
cada 21 a 28 días. Entonces hago una doble barrera. Si por algún motivo mi collar no anduvo en la repelencia, probablemente cuando ese vector esté sorbiendo la sangre, esté muriendo con la pipeta puesta. Entonces, de esa manera yo voy a actuar aparte del tratamiento, digamos. ¿Sigue siendo posible foco? Sí, sigue siendo posible foco. ¿Disminuye la posibilidad? Sí, disminuye la posibilidad. No sé si te contesté, Miguel. Francisco. Hola, Alexis. Buenas noches a todos. Por la charla. Sí. Sanidad de Estado. Ellos en aquel momento. Perdón que estoy terminando de leer que los perros podrían infectar a partir del amido. Y eso se está viendo. Es todo un tema con el tema de la sangre del animal y de la mordida. Es posible, está todo en estudio, o sea, hay muchas cosas que todavía no se saben del todo, no están terminadas de investigar y entonces generan por ahí todo este cuadro. En principio sería muy raro, pensando en que el parásito no anda tanto por sangre, que esta es una manera. La saliva tampoco es una manera de contagiar, o sea que no, difícilmente se puedan encontrar. No sé si te contesté, Francisco. María Inés, ¿qué pregunta hay que hacer antes de la vacuna? En la misma vacuna, bueno, acá en Corrientes por lo menos cuando se lanzó la vacuna, venía ya el kit, se lo vendía por 3, o sea, la prima vacunación con las 3 dosis, y venía de regalo el kit serológico, obviamente que la misma empresa genera tiene un kit reactivo para utilizarse, digamos. O sea, es un kit reactivo, es una inmunocromatografía directa, fácil. Ese es el test que uno tiene que hacer, digamos. Y el laboratorio indudablemente pide que sea de su laboratorio y no otro. Pero bueno, eso ya son cuestiones comerciales que no atañen a la charla esta. Silvia, doctor, ¿qué pauta debemos tener en cuenta antes de manipular la orina de un paciente infectado? Ninguna. No está descrito que se elimine por orina la leishmania. O sea, no es casi improbable que haya leishmania en orina y es casi improbable que uno se contagie por orina. Este es un parásito que tiene es muy lábil a las temperaturas, o sea, muere bajada la temperatura, llegado a un punto fuera del rango del ser humano, o sea, por debajo de lo que nosotros normalmente tenemos como temperatura normal. El bichito este muere, o sea, el parásito muere. Entonces, que esa otra pregunta que muchas veces se hacen es si el cadáver, una vez muerto, sí puede seguir contagiando. Una vez que descendió la temperatura, el mismo parásito muere, o sea, difícilmente tengamos problemas en ese sentido. Y por orina es yo hasta el día de hoy no he visto reportes de casos en orina, digamos. No sé si contesté tu pregunta. Santiago, anoche, doctor, ¿habría que recomendar la esterilización de los animales con leishmania? Sí, sí, es totalmente recomendable la esterilización de las mascotas con leishmania. Depende, indudablemente va a depender mucho de con quién esté hablando. Acá me ha pasado de criadores de que no quieren eliminar sus reproductores, digamos como reproductores, no como mascotas, y eso lleva muchas veces a que se generen problemas o discusiones. Yo particularmente cuando es así, trato de no atenderlos más, lo dejo a cargo de otro colega que lo quiera hacer, o sino que lastimosamente, porque no es lo que corresponde, pero hay que tener en cuenta que es una enfermedad zoonótica
y eso lleva muchas veces a tener esos, a tener que tener controlado, digamos, que el animal esté controlado. Gabriel dice, ¿es una zoonosis? Sí. Si no se hace la estaría poniendo en riesgo la salud del dueño. ¿Qué haces? Mirá, Gabriel, yo tenía ese concepto hace muchos años. Eh, hoy yo te puedo decir que el riesgo de que un dueño se infecte, un dueño responsable, hablando de un dueño responsable, se infecte de su mascota es muy difícil. No te digo imposible porque la biología no es matemática, pero el dueño responsable de la mascota que hace los pasos o tiene las pautas de todo el tratamiento, más lo que veníamos hablando de la pipeta, el collar, hacer fumigaciones periódicas, eso lleva a que probablemente yo no tenga el problema dentro de mi vivienda. Y cuando el lugar es endémico, yo puedo salir hoy a la noche, bueno, hoy no, porque verdaderamente con la pandemia no podemos hacer nada, pero si yo salgo hoy al patio de mi casa, o salgo a lo de un vecino, o salgo a la calle, nadie me asegura que el perro que está en la calle no tenga la leishmania y no me pueda contagiar. Entonces, sí es cierto, es una zoonosis y hacer la eutanasia no es la solución. Yo te lo firmo, que después de muchos años de haber tenido este discurso de hacer eutanasia, cuando pasa el tiempo vos te das cuenta de que no sirve. Brasil durante muchísimos años, eh, incluso hasta con pena de cárcel, a los colegas, a los veterinarios que trataban de los animales, no eliminó la enfermedad, no la eliminó, sigue teniendo la misma cantidad, sigue habiendo, sigue existiendo, conviven, tenés que convivir. A ver, Ah, yo te hago la contraparte. Hablemos de toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una zoonosis. Y vos no matás ni un gato ni un perro por tener toxoplasmosis. Entonces, ¿por qué la leishmania sí y la toxoplasmosis no? O el Chagas no, porque en Chagas tampoco se aconseja la eutanasia del animal. Entonces, la leishmania tuvo una mala prensa en un principio y eso llevó a que todos tengamos en nuestra conciencia ese tipo de cuestiones. Si vamos a hacer ley pareja para todos, tenemos que hacer ley pareja para todos. Si no, no sirve de nada matar una mascota que tenga leishmania y que yo tenga un propietario responsable para que lo cuide. Espero haberte contestado, Gabriel. Mariano, Alexis, sí, sí, ¿cómo andás? Sí, yo quería terminar de que contestes la pregunta y acotando un poco a lo que estaban preguntando y bueno, también poniéndome un poco en lo que dice, en la pregunta que te hacía el colega. El tema es, a ver, no habiendo casos acá en Santa Fe y siendo una zoonosis y siendo una enfermedad que por lo menos no tenemos leishmaniasis en perros como en otros lugares. Creo que el tema es qué hacer con un animal cuando tenemos una serología positiva y tenemos también microscópicamente la a, mastigota, ¿no es cierto? a ustedes ya le pasó, no es que no le pasó. Sí, sí, sí. Ustedes tuvieron un caso importado de España y, y a ese animal se le eutanasió. Está bien, es un caso único y particular. Indudablemente que si yo no tengo el vector, probablemente, como decíamos anteriormente, no tengamos la enfermedad. Pero las condiciones se van dando. Eh, a ver, nosotros no teníamos hasta que apareció. La tenía Misiones. Misiones no, se cansó de darnos charlas y explicarnos esto que yo le estoy explicando ahora, de que no hay que hacer eutanasia, de que no sirve de nada, que matarnos. Eh, Hay otra cuestión, la cuestión estatal es muy importante. Nosotros como colegas privados podemos tener un concepto. Ahora, si lo estatal, que debería ser lo que no hace, por lo menos acá, que es retirar los animales de la calle,
que ningún animal esté en la calle, que se hagan los controles como corresponde, de que el bloqueo vectorial se haga como corresponde. O sea, hay muchas cosas que no se hacen y después uno termina quedando como el mataperro, porque es así, y no sirve de nada. Entonces, sí, como en ese caso que ustedes tuvieron, un caso en particular importado de otro lado, sí, bueno, se recomendaría la eutanasia. Ahora, si yo tengo un caso autóctono, o sea, si es del lugar, perdé cuidado que no tenés un caso, ¿eh? Perdé cuidado que si empezás a buscar en esa misma cuadra te vas a encontrar con 4 o 5 y 3 cuadras más allá te vas a encontrar con otros 4 o 5 y cuando se pongan a buscar vas a tener la enfermedad instalada. Te lo digo porque nosotros empezamos en el 2010 con un caso en teoría que no sabíamos si era, si no era, bueno, después se confirmó que era, y cuando quisimos acordar teníamos pila de casos, o sea, nosotros hoy estamos, para que ustedes tengan una idea, nos mantenemos alrededor, hablo de mi casuística en particular, pero es más o menos lo que se maneja. Estamos hablando de entre un 25 y un 30% de animales infectados en la ciudad de Corrientes. Y eso se mantiene, en los años se va manteniendo, puede bajar un poquito más o subir, pero se mantiene. ¿Y zoonosis y casos en humanos de la leishmaniasis visceral? Casos en humanos, en Corrientes Capital hubo un solo caso, que incluso era un chico que tenía un problema de base. En realidad, volvemos a lo mismo, la inmunidad que tenemos, o sea, que tenemos nosotros contra el parásito es una inmunidad celular muy marcada. Entonces nosotros probablemente no tengamos la enfermedad. Los que pueden tener la enfermedad de leishmania en el ser humano son los que están inmunodeprimidos o que tienen alguna patología de base, tanto que hablamos de las patologías de base ahora con el COVID. Las comorbilidades. Claro, eso lleva a que podamos tener la enfermedad. O sea, no se enferma cualquiera, no se enferma el que quiere. Si vos me preguntabas a mí, de hecho, yo tengo anticuerpos contra la leishmania, porque me hice el kit serológico y me dio que tengo anticuerpos. O sea, tengo una tira reactiva positiva, por decirlo de una manera. Pero claro, eso no implica que yo tenga la enfermedad. Yo tuve contacto con el parásito porque indudablemente tuve contacto con el parásito, porque me he pinchado con perros con leishmania a trocha y mocha. Entonces, que no implica que yo tenga la enfermedad. ¿Tuve contacto? Sí, tuve contacto. Nada más. Es el 0,01% de las personas que se infectan, a diferencia de lo que tenemos en perros, digamos. Bien, bien, perfecto. ¿Cuál es la especificidad y la sensibilidad de las pruebas de ELISA? Tiene una alta sensibilidad y estamos hablando de un 93-94% tanto de sensibilidad como de especificidad. Depende indudablemente también de qué serología estamos hablando y de qué ELISA estemos hablando, ¿no? Pero básicamente es eso. Los kits serológicos, el Kala-Azar de T, que se ocupa más acá en el que tenemos nosotros y el que está aprobado por el SENASA en realidad, está alrededor de un 91-92% de especificidad y sensibilidad, o sea, es alto. Sí puede haber falsos negativos en los casos en los que yo tengo, por ejemplo, una inmunidad celular muy marcada, y eso me llevaría a que yo no tenga anticuerpos circulando. ¿Está? Esas posibilidades existen también. Y me pueden dar falsos positivos porque existe la posibilidad de reacción cruzada con Ehrlichia y con Babesia. ¿Está? Entonces, tener en cuenta esas posibilidades también. Por eso lo ideal es hacer 2 pruebas. Tener la serología por un lado y confirmar el método confirmatorio con el parasitológico, digamos. Creo que no hay más preguntas. Creo que quedó una pregunta de María Celeste Fraticelli que dice: ¿qué repelentes recomienda? Bueno,
a ver, dentro de lo que tenemos comercialmente, hablamos de las permetrinas. La deltametrina es la droga por excelencia para este tipo de insectos. Cualquier piretroide o cualquier, tenemos los dos collares que existen en el mercado hoy, y dentro de las pipetas, a ver, si me preguntaba a mí, yo utilizo la de Bayer por una cuestión de que está estipulado que dice repelente de flebótomos, pero cualquier pipeta que tenga un porcentaje mayor a 45%, cualquier piretrina sirve como repelente. ¿Está? Ahí ya tenés para elegir vos qué repelente utilizar o qué pipeta utilizar. Tratá de que esté siempre por encima del 45% de piretrina. Creo que no hay más preguntas. Ya los va a aburrir a todos. Me parece, no, para nada, Alexis. La verdad que bueno, te agradecemos mucho toda la charla, el tiempo que nos diste. Bueno, ahí Natalia Sosa dice, excelente capacitación, doctor Burna, necesitamos trabajar en conjunto con las provincias que tienen experiencia, tanto para saber cómo actuar como sacarnos miedos. Sí, a ver, yo le vuelvo a repetir. Yo fui un cabeza dura y lo asumo, yo creo que eso es una de mis ventajas. Asumir que, como le decía hoy, la eutanasia no es la solución, que me pasó con Misiones, yo charlo mucho con gente de allá, que te decían, no sirve de nada eutanasiar por eutanasiar, y eso me llevó a mí a tener encontronazos en un principio, y hoy me di cuenta que estando con la endemia que tenemos, no sirve de nada sacrificar un animal, en tanto y en cuanto hablamos justamente de esas medidas que estuvimos hablando de los estadios. Si el animal está muy avanzado con la enfermedad, yo sugiero la eutanasia, no crean que no la sugiero, pero por una cuestión hasta humanitaria para la mascota, de que no sufra, porque sabés que por más que el tratamiento que vos le hagas no le va a terminar sirviendo. Entonces, ahí sí, pero después uno tiene animales que no tienen clínica o que tienen una escasa clínica, y que uno no tiene por qué eliminarlo. Le voy a dar un ejemplo claro, me ha pasado con un Beagle, que este ya es el quinto año que está con tratamiento. Cuando yo lo fui a ver para hacerle la eutanasia, porque otro colega me envió a hacer la eutanasia, el animalito tenía 1 año y medio, no tenía clínica, no tenía ni una clínica, lo único que tenía era un poquito largas las uñas, y el perrito, cuando yo lo voy a sacrificar, estaba con todo un rosario en el cuello, con la velita prendida, y cómo, a ver, no tenía sentido hacerle el sacrificio a ese animal, porque no tenía clínica. Por ahí fue errado el colega en decir, bueno, hay que sacrificar porque tenemos incorporado el chip ese nosotros en la cabeza, de decir hay que sacrificar porque es una zoonosis, y le vuelvo a repetir, la toxoplasmosis es una zoonosis, el Chaga es una zoonosis, y no se recomienda la eutanasia del animal en esos casos. Entonces, ¿por qué para la leishmania sí y para el otro no? Siendo que la realidad es que si nosotros tenemos un perro, la primera barrera de defensa nuestra es la mascota contra esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el vector siempre pica animales de sangre más caliente. Cuanto más caliente la sangre, mayor posibilidad que le pique a ese y no a nosotros, porque eso ya está comprobado. Incluso, fíjense hasta dónde llega que las aves, que tienen una temperatura mucho más elevada, el vector va a ir a picar a un ave en vez de a un perro. Y si no tengo un ave, va a picar al perro antes que a nosotros. Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué pasa? El ave, por la temperatura que tiene, el parásito no vive, entonces no es reservorio. O sea, esas cosas pasan, están. Entonces, no, vuelvo a lo mismo, no sirve de nada sacrificarlo si no
si no tiene una sintomatología muy marcada. ¿Está? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál sería la vía de contagio más común para el ser humano? Por vía del flebótomo. Por vía del flebótomo. El flebótomo es el que en este caso hace la infección, digamos. O sea, si no pica a mi mascota, me pica a mí. O sea, él va a buscar, fíjense hasta dónde llegamos. Si yo saco el animal porque le hago la eutanasia y no tengo otro animal, ese vector infectado, acuérdense el periodo de vida que tenía, ¿sí? De 40 a 50 días. De eso, más o menos entre 10 y 20 días es lo que es de vida de adulto. Y ese es el momento en el cual va a picar para poner los huevos. Entonces, si yo retiro mi animal, ¿qué me queda? Si no tengo otro animal, me va a venir a picar a mí. Si yo no utilizo el repelente como corresponde, o salgo de noche al patio de mi casa, por ejemplo, y probablemente termine siendo picado yo. Ahora, vuelvo a lo mismo. Probablemente yo esté picado, pero no tenga la enfermedad. No se me manifieste la clínica de la enfermedad. ¿Está? Entonces, tener en cuenta eso, le vuelvo a repetir, probablemente si hacemos un estudio serológico de la cantidad de humanos o de pacientes que hay en corriente o habitantes que hay en corriente, probablemente mi cantidad de N, de serologías va a ser mayor y probablemente tenga una cantidad un poco más elevada de serológicamente positivo, que no quiere decir que tenga la enfermedad. Eso tiene que quedar claro. No se enferma cualquiera. Vuelvo a repetirle, se enferma el que tiene la comorbilidad con algo. Si no, difícilmente yo voy a tener una persona con Leishman. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Alexis. Estamos. Bueno, ahí bueno, hay muchos colegas que te agradecen por la charla, por tu tiempo. La verdad que fuiste muy claro con todos los conceptos y bueno, te agradecemos nuevamente y bueno, esperamos vernos en alguna otra oportunidad. Si Dios quiere. Yo quedo siempre a disposición de ustedes para cualquier consulta. Dejé mi mail, así que tienen para consultar. Bueno, yo estoy a disposición de cualquiera, ¿no? La verdad que esta es una enfermedad que hace que tengamos que estar capacitándonos constantemente y que a su vez tengamos que hablarlo y que comentarlo y hay una cosa muy importante acá que es no esconder la leche de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que si ustedes no la tienen todavía, ojalá nunca la tengan, porque es una enfermedad que lleva sobre todo los primeros 2 o 3 años, a encontronazos con un montón de gente, entre colegas mismos, de que están en un bando de que hay que sacrificar y el otro bando que te dice no hay que sacrificar, y que tenés protectoras que te están picando el seso a más no poder, con que en fulanito o en tal lugar no se hace y esto así. Hemos tenido gente que ha pedido importar la vacuna cuando no existía la vacuna acá, niveles de ataques, porque hubo ataques mediáticos, por decirlo de una manera, bastante importantes, o sea, sin necesidad. Tienen que ver eso, o sea, ojalá, le vuelvo a repetir, nunca la tengan, pero el día que la tengan, traten de no cometer los mismos errores que tuvo Misiones y que tuvimos nosotros por no escuchar a los misioneros. Yo soy un convencido de que no escuchamos como deberíamos haber escuchado, porque los libros decían otra cosa, porque los libros de zoonosis te dicen otra cosa, entonces vos no escuchás porque un libro te dice que tenés que eutanasiar. Entonces, ese es el punto, ahí es donde empieza el punto clave de salir de este pelote. No cargarle la tinta al reservorio, sino que cargarle la tinta al transmisor.
al vector de la enfermedad. Ahí uno es donde le tiene que cargar las tintas, donde tiene que hacer la fumigación, donde tiene que eliminar todo lo que sea hojarasca, donde, yo creo que no lo dije, pero el vector no se reproduce en el agua, se reproduce en la materia orgánica. Tiene que tener cierta humedad para poder reproducirse. Entonces, ahí es donde yo tengo que atacar o buscar el foco de mi atención. No en la mascota, porque la mascota no deja de ser mi paciente. Y vuelvo a repetir, nosotros somos médicos y como médicos no tenemos que recomendar la eutanasia de nuestro paciente como primera medida, si el animal no está como para ser eutanasiado. Perfecto, Alexis, perfecto. Bueno, Alexis, desde el colegio te damos muchísimas gracias, un placer. Hace años que nos conocemos, así que vamos a seguir en contacto. Fíjate vos que vos viniste a escuchar allá en los 25 años una charla que vinieron de la gente de Misión a dar una charla de Leishmaniasis, y fíjate vos de dónde nos conocemos, hace unos cuantos años. Y no aprendimos todavía. Seguramente nos vamos a acordar de vos cuando aparezca algún caso, Alexis. Sí, seguramente. Vuelvo a repetirle, yo estoy a disposición de cualquiera. Yo estoy a disposición de cualquiera. Bueno, gracias a todos y nos veremos en la próxima. Agradecemos desde el colegio. Un abrazo. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias. Chao, gracias, Alex.